La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla en torno a la 34 Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Y para mí es un honor presentar a un gran escritor, ilustrador, músico, un todólogo de las artes, que se llama ni más ni menos que Roger Icaza, y nos presenta ahora Click, este álbum ilustrado publicado por Fondo de Cultura Económica y que ya nos contará qué hay detrás. Pero bueno, para ir acotando un poco, Roger es un autor en el gran sentido de la palabra, ecuatoriano, que no solo ilustra, sino que a veces también crea sus propios libros desde el texto, pero también hace música, siempre está experimentando este diálogo entre diferentes artes, y por eso es que es una charla muy interesante que los invito a que la sigan, no se la pierdan y que nos acompañen. Hola Roger, ¿cómo estás? Hola, mi querido Rodrigo. Qué gusto poder saludarte y qué lindo que esta conversación en torno a Click sea contigo justamente. Pues nada, yo feliz de que conversemos. Gracias a todos en el Fondo de Cultura Económica y pues a todos en la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, pues por recibirnos y por darnos este espacio. Roger, este libro está, es más, todavía huele como a pan recién horneado, todavía no se enfría. Eh, Sí. pero yo quiero saber qué ingredientes hay detrás de esta historia. ¿Cómo fue que surgió la materia prima para crear esta historia? Pues mira, como bien dijiste, pues yo soy ilustrador, soy músico, pero cuando realizo libros, justamente los abordo desde la ilustración, pero hace muchos años ya, hace muchos años, digamos que desde que casi que empecé a trabajar en literatura infantil y juvenil, me propuse pues este reto de ir contando historias, ¿no? Mis propias historias, o sea, porque a la final era eso, ¿no? O sea, a mí me encanta acompañar a otros escritores y escritoras en sus historias, pero también quería ir contando un poquito de lo mío. Y en ese camino, pues, han ido apareciendo libros, y así es que apareció justamente Click. Es, un, es una idea que yo le venía dando vuelta hace tiempo y no terminaba de cerrar, ¿no? Yo tenía esta intención de contar una historia de un padre con su hija, que de una otra manera, digamos que la he contado ya en otros libros, ya sea tal vez desde cierto punto de vista, desde cierto ángulo, pero quería enfocarme mucho más en esta relación. Y cuando el año anterior empezó el tema de la pandemia, que nos afectó a todos muchísimo, ahí es cuando todo conectó, pero muy rápido. O sea, para mí fue como, wow, o sea, fue increíble la forma en que se fueron uniendo las piezas, porque cuando yo trabajo un libro como autor integral, el proceso suele ser súper largo, o sea, contado en años. O sea, bien, pues así, pues el anterior libro que publiqué, el penúltimo libro, que se llama 10 canciones infinitas, pues llevó como más de 10 años de realizarse, así, entre una cosa y otra. Pero este es como que esas partes se fueron uniendo y empecé a trabajar ya una maqueta ya mejor elaborada, con cierto ritmo, ¿no? Con una composición ya mucho más pensada, e inmediatamente se la envié a Susana, ¿no? Querida Susana, editora de Fondo de Cultura Económica en México, y pues le gustó mucho lo que les envié y empezamos a trabajar ahí. Y fue todo ya, pues tú sabes cómo es el proceso de creación de un libro, ¿no? Todo lo intenso que suele ser. Entonces, durante todos los meses
que fueron transcurriendo de pandemia, pues fuimos trabajando este libro, que como bien dices, pues está nuevito. Ahora pues se lo puede encontrar solamente en México, pero ya está viajando a muchos lugares, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento con este libro. Es un libro al que realmente le tengo mucho cariño, muchísimo cariño. Oye, y la historia me suena un poco personal, ¿es así? Totalmente, totalmente. Es un libro que está dedicado a mi hija, Claudia, em, y pues justamente, pues yo siempre cuando trabajo libros integrales o recurro también a compongo canciones, digamos, obviamente siempre recurro a la memoria, al recuerdo, ¿no? A lo mío, de cierta forma, ¿no? Hay veces que sí me apropio un poco de otras cosas, de otras historias, pero por lo general siempre recurro a lo que tengo cerca, ¿no? A lo que siento más personal. Y en este caso, como te decía, era eso. Yo quería contar esta historia de una hija y su padre y claro, siempre estuve pensando en mi hija, pues, ¿no? Entonces, claro, era eso, era vernos a nosotros como inventando mundos, ¿no? Como viajando, ¿no? Como acercándonos a otros lugares. Eh, Así que sí, totalmente, es algo muy personal, ¿no? Algo que lo siento, pues, totalmente familiar, ¿no? Oye, y este viaje que emprendes con esta historia, es sin palabras. Sí. ¿Qué tan difícil? Vaya, la pregunta que todos nos hacemos ¿es más fácil o más difícil hacer un libro sin palabras? Pues no sé si sea más fácil o más difícil, son procesos distintos, ¿no? Yo creo, a mí personalmente me gustan muchísimo los libros sin palabras, ¿no? Los libros sin textos, silentes, ¿no? Estos libros silentes que les dicen, ¿no? Porque te permiten a ti como lector, pues, ir creando más historias aparte de la historia que ya está ahí contada, ¿no? El momento de no encontrarte con un texto, ya que está ahí puesto en el libro, pues tú como lector, ya sea como padre, madre con sus hijos o mediador de lectura, bibliotecario, lo que sea, puedes ir narrando esta historia con tus propias palabras, lo cual me parece a mí lindísimo porque te apropias totalmente ya de la historia, ¿no? Ya tienes como una guía, digamos, en el libro y luego tú vas desarrollando muchas más Como, lugares, más... Ajá, como que complementas la historia. ajá, exactamente. Entonces, lo que sí creo que pasa en este tipo de libros es que, claro, o sea, como no tienes un texto que está ahí, entonces hay que trabajar muchísimo en el ritmo del libro, ¿no? En el página a página tiene, porque claro, cuando tienes un libro álbum que tiene texto e imagen, pues el texto puede ir contando una cosa, la imagen puede irse por otro lado y las dos cosas se van uniendo en cierto punto y se van compactando, ¿no? Se van ayudando, digamos, de cierta forma. Pero cuando tienes un libro así, como este, el ritmo y la secuencia pues tiene que estar muy bien trabajada, ¿no? Muy bien elaborada. Entonces, pues ya te podrás imaginar, hubieron muchas maquetas, ¿no? Muchas pruebas de color. eh, el personaje, que no es un personaje secundario para nada, sino que también se convierte en un personaje principal, que es el gato de la historia, que tenemos ahí a Lulo como referencia, tu Lulo. Entonces, también es algo que fue apareciendo. Yo recuerdo que cuando le envié la primera maqueta a Susana, justamente ella en la primera maqueta no estaba el gato ahí. Pero yo tenía pensado que yo quería eh, colocar un personaje adicional que ayude a reforzar la historia, pero no sabía si quería que sea vivo o que sea un muñequito, tal vez un muñeco que la niña va llevando y que de cierta forma va cobrando vida. Su juguete, ¿no? Ajá, un juguete, ajá, exacto. Entonces, eso también fue súper bonito en este libro, el encontrarte con estas conexiones, ¿no? En este caso de la editora con el autor, ¿no? Esta conversación que fue súper fluida, así súper natural. También, obviamente, pues claro,
con Susana ya hemos trabajado antes, con el Fondo de Cultura ya he publicado algunos libros, pero en este caso, como te digo, fue, fue irse dando así como todo de una manera muy espontánea, lo cual a mí me dejó muy feliz. Y que de hecho, ese personaje, ese gato, tiene mucha personalidad. Incluso cuando van al mar, me da la impresión de que no es su escenario favorito, no es el que él le gustaría estar ahí. Es muy divertido fijarse en los detalles de tus ilustraciones, ¿no? Siempre hay algo eh, que maravilla, ¿no? Lo digo en el mejor y más amplio sentido. Pero, por ejemplo, el color, las formas, las texturas siempre toman un nivel de personalidad y de interpretación dentro de tus libros que es muy interesante, ¿no? Porque así como en una selva te puedes encontrar con 1000 flores, esas mismas manchas pueden ser 1000 ojos o pueden ser 1000 bichos, ¿no? Creo que una de las virtudes de este juego de la interpretación en un libro silente radica también en el poder encontrarle nuevos significados a las formas, a los personajes, ¿no? Eh, en esta historia, los personajes pasan por diferentes escenarios y diferentes aventuras, ¿no? ¿Alguna se te quedó fuera que quisieras haber incluido, pero elegiste estas? ¿O te gustó justo como quedó el libro? Eh, la verdad, entraron los escenarios que quería que estén, te soy sincero. Obviamente, en cierto momento, y ahí puedo recordar tu último libro, en cierto momento había, por ejemplo, un paseo pensado como un paseo en tren, pero fue como una idea muy rápida que fui dejando. Por ahí había eh, una idea de volar pues, entre las nubes, digamos, ¿no? No necesariamente en el espacio, por ahí, mm, y también se fue quedando. Cuando ya encontré estos tres escenarios, digamos, los más importantes, digamos, del libro, me di cuenta que esos eran los que tenían que estar, ¿no? Pues ahí está la tierra, ¿no? Está la tierra desde el bosque, desde la selva, ¿no? Está el agua, ¿no? Que es en este caso el mar, el océano, y está el aire, ¿no? Que es el espacio, ¿no? Ya, entonces, digamos que cubría todos esos espacios, ¿no? Esos lugares, y con eso ya se iba redondeando de mejor manera la historia, ¿no? Entonces es un libro, yo tengo libros en los cuales se han quedado muchas cosas afuera, ¿no? Muchos, tal vez personajes o como en este caso, como situaciones, escenarios. Pero en este caso no, más bien es como un libro que, como te digo, lo vuelvo a remarcar, como que todo fue encajando de una forma muy bonita, ¿no? Y más bien casi nada se quedó afuera, casi todo logró entrar, casi todo logró entrar. Oye, y me llamó la atención justo eso, que tenemos el mar, tenemos la tierra y tenemos el espacio. Es como si esta historia abriera, pero en la relación entre el padre y la hija, eh, ese espacio amplio se cierra por medio de la imaginación, o sea, se vuelven cómplices, juegan juntos, eh, ese diálogo y ese entendimiento entre los tres personajes principales de esta historia me parece muy cálido. Me gustó muchísimo y justo eso, ¿no? Imaginé como esa relación que tiene que ver con la imaginación, pero también con los afectos, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese punto en el que el afecto tuviera tanto peso dentro de la historia? Claro, es que imagínate, ¿no? El momento de querer contar digamos, un poco desde tu visión de padre en este caso, pues un pedacito de lo que quieres regalar o dejarle a tu hija, ¿no? A tu hijo, pues todo
lo que iba apareciendo y floreciendo era como muy, esto, ¿no? Muy afectivo, ¿no? Muy de querer, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba haciendo la historia, eh, y estábamos viviendo este momento que te cuento, este momento de encierro, pues era claro eso, ¿no? O sea, ¿qué le cuento a mi hija? Pues en un momento como este, ¿no? En un momento en el cual estamos así y no podemos viajar, no podemos abrazarnos con otras personas, estamos totalmente en casa. Entonces, ¿cómo logro que eso, que eso que es tan cotidiano y incluso aburrido se vuelva pues mucho más disfrutable, ¿no? Que ese afecto más bien llegue a muchísimo más, ¿no? A muchísimos más lugares, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos, se fue dando eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Esta intimidad, ¿no? Este guiño de decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo y vamos hacia tal parte, ¿no? Y juntos nos inventamos cosas, ¿no? Además, me gustaría contarte que, bueno, pues yo tengo una relación muy cercana con mi hija. La veo todos los días, pero mi hija, pues, no vive en mi departamento donde yo vivo. Vivimos muy cerquita, ella vive muy cerca, vive pues, aquí a pocas cuadras de donde yo estoy. Llega del colegio acá a la casa, ¿no? Almorzamos, hace tareas conmigo, cenamos, ¿no? Bueno, pues tenemos una relación muy cercana. Pero cuando empezó la pandemia, pues no nos vimos. Pues ahí sí no nos pudimos. Ella tuvo que quedarse encerrada con su madre como 2 meses, ¿no? Entonces para los dos fue una cosa tremenda. Y en ese proceso era que yo estaba trabajando ya en el libro. Entonces estaba creando esto también desde el extrañarla, ¿no? Desde el extrañarla muchísimo. Y eso que, claro, pues estaba muy cerca, pues, pero fueron realmente 2 meses en los cuales nos tocó estar muy alejados. Y también, lo cual también fue durísimo, ¿no? Para nosotros que estamos acostumbrados a vernos tanto. Entonces, eso ponte no lo había contado nunca sobre esto, sobre este proceso del libro. Entonces también ayudó muchísimo, eso de extrañar también ayudó muchísimo a ver cuánto quieres, cuánto necesitas a una persona, ¿no? Y cuánto te aporta en tu vida, ¿no? Pues yo creo que eso se nota en la historia, ese afecto. Y algo justo de lo que decías del encierro era lo que iba a comentar a continuación. La portada del libro es la casa. Y al momento de entrar a la casa, lejos de encerrarte y que tiene que ver con esta pandemia, estos personajes se encuentran en el modo de salir de la casa, ¿no? Y esta misma textura con estrellas y colores se transforma, se derriban las paredes, ¿no? De la casa gracias a la imaginación. Y eso me recordó Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, ¿no? Creo que ya lo habíamos Ujú. comentado tú y yo, pero creo que es una aportación muy rica desde la imaginación y también desde la relación, ¿no? Entre los personajes. Justo me ganaste la respuesta antes de hacer la pregunta, que tiene que ver con esta casa. Ujú. Pero la cuarta de forros, la contraportada, tiene también otra historia, ¿no? A mí me encantó. ¿Le enseñamos? Claro, claro que sí. A mí me encantó este detalle que le da la vuelta a la historia, ¿no? O sea, totalmente se vuelve circular justo al llegar a la contratapa en el que vemos, ¿no? A esta niña en leyendo el libro, ¿no? ¿Qué libro es este? ¿Tú te diste cuenta cuál es? Pues Fíjate me en la recordó, página que viene, fíjate en la que viene, justo ahí, no, o sea, mejor dicho, no, ahí, ajá, ¿sí te das cuenta cuál es? Ah, pues a ver, tengo mi teoría, pero cuéntanos, ¿cómo fue que lo pusiste? ese es un guiño, ese es un homenaje que hago a uno de mis libros favoritos. Lo que se me hace increíble es que hace un momentito tú me empezaste a contar una historia sobre ese libro, antes de empezar a tener esta charla, digamos, ya formal de clic. Es Selma.
lo que es el libro que tiene en sus manos, ¿no? Y aquí está la borreguita, Ajá, ahí está en está. amarillo, ¿no? Un Sí. fondo, un fondo, un libro también publicado por Fondo de Cultura Económica y que, a ver, ¿por qué no platicamos esa anécdota que te conté? A ver, sí, ¿No? sí, Y abrimos el tema para la música, ¿te parece? Y perfecto, sí. para lo que escuchas, para inspirarte. Le contaba yo a Roger que Jutta Bauer, la autora de Selma, una vez estaba escuchando la radio y escuchaba una entrevista con una mujer que había vivido la guerra y había sido una mujer que había pasado por muchas calamidades en su vida. Y le preguntaban que si ella hubiera tenido la oportunidad de que las cosas fueran diferentes, ¿qué hubiera hecho? Y básicamente, después de haber sufrido tanto en la vida, ella no cambiaría demasiadas cosas. Estaba agradecida con la vida que tenía. Y mucho de eso está reflejado en la historia de Selma. Mm. Le contaba yo a Roger que esa inspiración llegó por una entrevista de radio. Y Roger me contaba que él para trabajar escucha mucho podcast, ¿no? Que resulta que sea la música o sea una entrevista o sea una visita al museo, cada elemento tiene una manera de influir sobre nosotros y al mismo tiempo de generarnos ideas, creatividad, inspiración. Entonces, ahora sí que dicho eso y traído a este mundo, ¿cómo funciona la inspiración en la mente de Roger y Casa? Uy, pues es que, imagínate, ¿no? Pues yo creo que todos nos inspiran, ¿no? O sea, creo que cuando estás abierto, ¿no? Cuando tienes como esa sensibilidad de no cerrarte, ¿no? De no ser cuadrado a la final, digamos, ¿no? Sino más bien como que lograr disfrutar en lo posible de todo, o al menos de casi todo, pues la inspiración, pues yo creo que está ahí en cualquier parte, ¿no? O sea, en cualquier lugar. O sea, por ejemplo, lo que tú cuentas ahorita de Jutta Bauer me parece lindísimo, ¿no? Es como eso, o sea, conocer a alguien que te cuenta algo tal vez que puede ser breve y que te llega a ti, que te llega a ti y dices, wow, qué lindo está esto, pues yo quiero contar esto desde otro lugar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces yo creo que la inspiración está ahí, ¿no? O sea, todo el tiempo, ¿no? Creo que muchísimo se ha hablado de esta frase, ¿no? Creo que era Picasso el que la decía, ¿no? Esto de que dónde está la inspiración o la musa inspiradora y es pues trabajando, ¿no? Como algo así es, ¿no? Como que te encuentra trabajando, algo así, ¿no? Y es verdad eso, ¿no? Cuando tú estás activo, no solo desde tu actividad profesional principal, digamos, sino desde cualquier otra actividad, cuando te encuentras moviéndote en constante movimiento, pues las cosas llegan y ahí es donde van apareciendo las ideas, ¿no? Y se convierten en otras cosas, ¿no? Ya sea en un libro, en una canción, en una obra de teatro, en una película, pues lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí viene, en mi caso, pues por ahí viene, ¿no? La inspiración para crear historias, ¿no? Que es lo que yo creo que he ido haciendo desde la música o desde los libros, ¿no? Y antes de cerrar esto, déjame contarte que yo creo que fue en el año 2016, conocí a Jutta Bauer eh, en Casatinta, en el Congreso FIG de Bogotá. Me invitaron en el año 2016, creo que fue, y habían varios invitados internacionales, nacionales allá en Colombia. Recuerdo que entre ellos estaba Pablo Amargo, por ejemplo, ilustrador español. Bueno, habían muchos. Y estaba Jutta Bauer. Y yo me Wow. acerqué a ella, claro, y la saludé y le dije pues, que yo era muy, muy fan de su trabajo. Y en un día que era como un día, un viernes, recuerdo, hicimos como una especie de cadáver exquisito, hubo un brindis, ¿no? Con todos los invitados, y había ahí un vino para celebrar, y había una mesa muy grande con pliegos y pliegos de papel, en la cual los organizadores, querido amigo que es José Rosero y Diana Arias, nos invitaron a todos los que estábamos ahí a dibujar, y uno dibujaba encima del otro y así.
Y un momento estaba dibujando, haciendo alguna cosa me cayó una mano encima y se puso a dibujar algo encima y era Jutta Bauer que estaba ahí dibujando sobre mi dibujo. Así, ¡Wow! increíble. Entonces ahí le saqué una foto, no la tengo acá a la mano esa foto, ahí le saqué con el teléfono a lo que hizo ella ahí, fue, imagínate, entonces fue lindísimo eso y ahora pues claro, o sea, de cierta forma le di como cierto homenaje en este libro mío, pues a su libro, que a mí me parece entrañable ese libro. Claro, pero aparte cómo los engranes, ¿no? Sí, Se sí. se van uniendo. Oye, y ya comentábamos que además eres músico. ¿Cómo eliges esta creatividad? Si se va a la música, si se va a las palabras, si se va a las ilustraciones, ¿hay alguna manera que algo te diga, esto es una imagen o esto es un sonido? Mm, pues, sabes que no tengo como una forma o de trabajo establecida en eso, ¿no? Digamos, antes sí te puedo decir que era como una especie de, de superhéroe o de antihéroe, ¿no? Así como el día para los libros infantiles y la noche para la música, ¿no? Porque por lo general antes los ensayos eran muy seguidos, muy constantes y sí, y casi siempre eran en la noche, ¿no? Era lo más cómodo para todos, pues todos estamos trabajando en sus distintas áreas y pues en la noche pues llega a conectar ahí la música, ¿no? Y ahí como que de cierta forma pues tú ya te adecuas a eso, ¿no? Entonces, ok, pues, o sea, en la noche es cuando tengo que componer, cuando tengo que trabajar con mis compañeros de banda y hacer canciones. Ahora ya no es así, ahora yo, pues, cualquier momento simplemente tomo la guitarra, que tú ves que está ahí muy a la mano, porque aquí donde estamos conversando es mi pequeño estudio de trabajo, hacia el lado de acá está la mesa de dibujo. Entonces, si algún momento por ahí aparece alguna idea o una frase, pues cojo la guitarra y trato de registrar eso, ¿no? Pero no es algo que está como muy marcado, como que no es algo que está como ahí muy cerrado, sino simplemente es como que se va dando. Entonces, por lo general pasa cuando, digamos, si estoy trabajando en un libro como Click, estoy muy metido en esa historia, ¿no? Pero hay momentos en los cuales yo necesito ya salirme de eso. Entonces, voy a mi libreta de bocetos a tal vez a pensar en otra idea para un futuro libro, o simplemente más bien ya me salgo completamente de ese mood y me enfoco ya en la música como tal. Y digo, no, más bien, este momento más bien prefiero trabajar en ciertas ideas. Ahí está Un Lulo. aquí está Lulo. Entonces va por ahí. Ahí está Lulo. Oye, y entonces, de alguna manera, el descansar de un trabajo creativo es haciendo otro trabajo creativo. Sí, sí. Algo que me llamó la atención es que decías que era más cómodo para todos, trabajar la música en la noche, pero no estoy seguro si tus vecinos opinen igual. Pues claro, no, imagínate, pero antes, claro, cuando en los años que teníamos la banda, pues en este caso, pues mi primera banda como de muchísimos años, que es Mama Voodoo, pues los ensayos los hacíamos en la casa del baterista, que es una casa que está muy alejada, en la casa de los padres del baterista, que es en el Valle de los Chillos, y teníamos un cuarto de ensayos que estaba alejado además de su casa y era un terreno bien amplio. Entonces, podíamos meter la bulla que queramos y quedarnos hasta la hora que quisiéramos y no pasaba nada. Y ahora cuando ensayamos, ya sea con esa banda o con Frailejones, que es mi otro proyecto, lo que sea, pues recurrimos a un cuarto de ensayos profesional, que lo alquilas para pues, por tanto tiempo y con eso no molestas a nadie, ¿no? Eso es, porque si no, sí, como tú dices, es imposible, pues ya a esta hora ponerse ahí, a la final la guitarra, digamos, no mucho, ¿no? Pero la batería sí que arma un Sí, escándalo, claro. ¿no? Entonces, no, es imposible. El escándalo lo hace la policía cuando llega, tú no. Eso, eso, a dañar la fiesta. Exacto. Oye, y volviendo a esta historia que nos trae el día de hoy, eh, todos están en pijama. Ujú, Uno supone que es antes de dormir, ujú, pero también podría ser en la mañana, un sábado por la mañana. ujú. Eh, ¿Cuál es tu hora favorita
o tienes alguna hora donde eres más creativo? Sí, yo creo que son las primeras horas del día. O sea, yo antes trabajaba mucho en la noche, pero hace muchos años dejé de hacerlo, me refiero con los libros, ¿no? Ujú. Eh, Hace muchos años aprovecho la luz del día. Y es porque, claro, o sea, bueno, tú sabes, tú has visto varios de mis libros, yo tengo libros como este, que es un libro 100% manual, ¿no? En acrílico, trabajado en acrílico, pero también tengo otros libros que son digitales y que se podrían trabajar en la noche, pero la verdad es que disfruto mucho del día, porque además a mí me gusta madrugar. Entonces, eso significa que máximo a las 7 de la mañana, máximo a las 7 de la mañana, yo ya estoy con un café en el estudio, ya trabajando, ¿no? Y entonces, las horas que más disfruto son esas horas, por decirte, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En esas horas yo he logrado producir lo suficiente que me deje de cierta forma satisfecho para poder hacer un break y irme a cocinar, porque además yo cocino todos los días. Alguna vez te había comentado eso. Eh, Porque claro, además, como les contaba, pues como mi hija siempre ha llegado acá, siempre ha estado conmigo después del colegio, pues cocino para almorzar juntos, ¿no? Entonces, es perfecto eso, porque claro, es un momento que dejar todo para dedicarte a la cocina, recibirla, y después volver en la tarde a dar ciertos retoques en el trabajo. Pero esas horas, ya con respecto a tu pregunta, son las que más disfruto, ¿no? Así en la mañana. Oye, y ya tocaste el tema de la comida y no nos podemos ir de esta charla sin que nos Sí. recomiendes un platillo, local. ¿Qué es lo que, así como en México los tacos son nuestra perdición, ¿tú qué nos recomendarías? Pues yo te recomendaría varios, pero te voy a recomendar uno que se llama seco de chivo. Así Ujú. se llama, seco de chivo. Es un estofado, es un guiso, ¿no? Realizado con carne de borrego realmente, no de, no de chivo, aunque creo que también de Okey. chivo se debe haber hecho, me imagino. Pero por lo general se hace con carne de borrego. Se acompaña con arroz, con aguacate. eh, y el guiso también viene con papas. Esta carne se cocina por un buen tiempo para que quede muy suave. Entre las cosas que los ingredientes que tiene que le dan el sabor especial, es una fruta que se llama naranjilla, que yo no sé si allá la tienen. No, pero en Colombia se llama lulo. Exactamente, eso te iba a decir, exacto, es el Volvemos al nombre de tu tema, gato. el nombre de mi gato, que se lo pusimos Exactamente. justo por la fruta. Exacto, Entonces, entonces tiene naranjilla, tiene lulo, este plato tiene lulo. No, no, mm, no tu gato, pero sí esta fruta, ¿no? Y además tiene un poco de chicha, ¿no? De una chicha, ujú. fermentada, y si no tienes chicha, pues a la mano, que no siempre es fácil, cerveza, un poco de cerveza también, ¿no? Le pones a este estofado. Entonces, ese es uno de mis platos favoritos, típicos de acá de Ecuador, que yo les recomiendo segurísimo, ¿sí? A ojo cerrado. Okey, entonces creo que somos como 500 personas las que estamos hoy en la charla. Yo creo que de aquí a que lleguemos a tu casa sí te alcanza para Sí, prepararlo. sí, encantado. Aquí cabemos todos. Oye, Roger, pues quiero agradecerte esta charla. No sé si quieras comentar algún secreto, algo curioso que te haya sucedido con Click. A mí me hizo mucho clic porque el libro tiene muchas lecturas, ¿no? Desde, como les decía, desde la casa, entrar a la casa de esta familia y descubrir que las paredes se desvanecen, es increíble. Pero tú tienes algo que contar, además de todo lo que nos contaste ya. Pues creo que lo más bonito y que ya les comenté hace un rato, bueno, fue la aparición del personaje, ¿no? Del gato, ¿no? Que como les decía, pues fue un poco más adelante. Em, pues contarles que hubieron varias pruebas de color en acrílico. Podría contarles que está trabajado con 3 tubos de acrílico nada más. Ajá. Wow. Eso me gustaría contarles. Está trabajado con un amarillo, pues medio, digamos, no muy encendido ni tampoco
tan opaco, ¿no? Que permita brindarle cierta luz. Tiene un azul de cobalto y un rojo vermellón, si mal no recuerdo. Solo con esos 3 tubos de acrílico, más el blanco, porque obviamente para sacar brillos, ¿no? Y luces, fue trabajado todo el libro. Entonces, toda esta gama de colores que vamos viendo en el página a página, pues fueron creadas solo con estos tres colores, ¿no? Que se van uniendo y se van, pues ahí acoplando uno con otro y dan resultados muy bonitos, ¿no? Además que la textura, pues, se siente, ¿no? En este caso. Y Es otra increíble cosa. porque justo solo con 3 colores lograste una inmensidad. Incluso tenemos Sí. negros compuestos, como se dice, verdes, diferentes tonos de azules, grises. La verdad es un libro muy rico en texturas y muy rico también para ver una y otra vez. Yo no sabía que habías usado solo 3 colores, yo hubiera pensado que había muchos más. Claro, hay muchos más, pero basados en estos 3. Pero la verdad es que eso, ¿no? Es un libro que se antoja muchísimo para ver una y otra vez. ¿Qué te dijo Claudia de este libro? A ver, ahora sí, No, tu pues crítica mayor, ¿qué te dijo? le gustó muchísimo. Ella, como siempre, está revisando mis libros, ¿no? Está siempre, yo acudo a ella, ¿no? Desde que es pequeñita, pues Claudia ya tiene 17 años, ¿no? O sea, ya no es una niñita, ¿no? Este año ya está a punto de graduarse del colegio y entrar a la universidad. Pero desde que ella fue bebé, ha estado rodeada de libros y siempre ha ido viendo los procesos de mis libros. Cuando vio esta historia, pues no sabía que estaba dedicada a él, ¿no? Eso fue una sorpresa para ella. Me imagino que lo iba sintiendo, pero cuando ya llegó el libro físico, los ejemplares de acá al país, pues yo ya le entregué el suyo y y ella se emocionó porque ya había visto el PDF completo y toda la cosa, ¿no? Pero cuando lo abrió y ya se encontró con la dedicatoria, pues se emocionó y pues, un abrazo y todo lindo, lindísimo, ¿no? Y, muy, muy bonito, o sea, ¿qué te puedo decir? Imagínate, es una cosa que te deja pues sin palabras, ¿no? Para poderse explicar, ¿no? Pero sí, 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 ella estuvo todo el tiempo revisando, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que te puedo contar y que también ella siempre está presente es cuántas opciones voy haciendo para después decidir una, ¿no? Por ejemplo, la portada que vemos ahora, pues yo hice como 4 portadas, ¿no? Y pues Claudia siempre está viendo eso, ¿no? Entonces también estoy diciendo, a ver, ¿cuál te gusta más? Igual la vamos a revisar después con Susana, la editora, ¿no? Con la gente del fondo en este caso, pero pues siempre la Clau está ahí, pues dándome ciertas luces que a mí me ayudan muchísimo para saber si voy bien o si tengo que moverme un poco, ¿no? Está increíble. Oye, pues les deseo muchísima suerte a Click, a ti, a Claudia. Felicidades por inspirarte para esta historia. Y quiero agradecer a todas y todos los que nos vieron en esta transmisión para la 34ª Feria Universitaria del Libro de Pachuca, eh, desde Ecuador, Roger y Casa. Y bueno, no se pierdan el resto de las actividades. Hay muchísimas presentaciones que ver y que disfrutar y otras que si se las perdieron, vayan a las redes sociales para verlas de vuelta. Y bueno, Roger, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Fondo de Cultura Económica que nos reunió. Te agradezco muchísimo porque nos has dado un gran clic. No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Tú sabes el cariño y la admiración que tengo hacia ti. Eh, pues ya nos conocemos hace varios años y nos hemos ido encontrando de muchísimas formas, ¿no? Y lo cual yo solo agradezco eso. Así que pues de corazón, muchas gracias. Gracias a todos en el Fondo de Cultura, a Susana, a Jessica.